Es una bendición poder estar nuevamente. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Santiago. Hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 1, en los versículos del 22 al 27. Sin embargo, para dar una lectura en su contexto, voy a dar lectura a Santiago 1 del 19 al 27. Dice la palabra, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no es hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando nosotros vemos el contexto, vemos que Santiago está haciendo tres invitaciones y está tocando tres temas importantes para nosotros. Él quiere que aprendamos tres cosas: ser prontos para oír, ser tardos para hablar y ser tardos para la ira. La razón por la cual es importante ser tardos para la ira es porque la ira del hombre no cumple la justicia que Dios requiere. De alguna manera no agrada al Padre la ira pecaminosa del hombre. Entonces viene y nos da el consejo que nos da también los otros escritores del Nuevo Testamento, esta idea de sustitución, de desvestirnos y vestirnos. Y lo primero que nos dice es que tenemos que desechar la inmundicia, la malicia que ya viene instalada en aquellas áreas que fueron programadas en nuestra alma, en nuestro corazón, y que también entra del mundo en el que vivimos, que provoca o de alguna manera que promueve el orgullo, que promueve la soberbia, que promueve el egoísmo, que promueve los celos, las envidias, que promueve el mal y no el bien. Y nos llama a recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y es algo interesante porque aquí una pregunta que surge es: ¿cómo podemos recibir aquello que ya está dentro de nosotros? ¿Cómo podemos recibir aquella palabra que inherentemente ha sido ya sembrada y plantada en nuestro corazón? Y de alguna manera la respuesta quizá es que lo que Santiago está tratando de decir y está tratando de llamar nuestra atención es a que pongamos suma atención a la palabra que habla dentro de nosotros por el testimonio del Espíritu y por la presencia de Cristo, y fuera de nosotros por medio de la lectura y el escuchar las escrituras, obviamente expuestas por la predicación o tal cual en nuestros tiempos de lectura y meditación diaria. De alguna manera, lo que él quiere es que recibamos en el sentido de respondamos y obedezcamos esa palabra que, aunque ya está dentro de nosotros, todavía algo en nosotros se resiste a obedecer, se resiste a escuchar. Entonces aquí conecta el tema que está hablando de desechar la ira, y lo conecta con los dos temas que se va a enfocar, que es el ser pronto para oír y el ser tardo para hablar. Luego dice que esta palabra es poderosa para salvar sus almas, y explicamos que salvar sus almas se refiere no a la experiencia inicial de la salvación con el nuevo nacimiento, porque aquí le está hablando a creyentes que, como vemos en el verso 18, a Dios hizo nacer en el ejercicio de su voluntad por la palabra de verdad, pero
aunque ya hay una salvación dada, ya hay una experiencia de salvación, todavía es necesario un trabajo continuo y progresivo en el alma para restaurar todas aquellas cosas que se perdieron con la caída, con el pecado. Entonces vemos que Dios quiere seguir salvando el alma. Entonces, luego va a pasar inmediatamente del verso 22 al 25 a lo que es, podríamos llamar el ser prontos para oír y prontos para oír y obedecer. Y luego el verso 26 y el 27 quizá es una exposición de lo que él está llamando a ser tardos para hablar. Empecemos viendo qué es ser prontos para oír. Voy a leer primero del 22 al 24 porque es una sola idea. Dice, verso 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Es interesante porque el verso 22 nos está diciendo no nos engañemos a nosotros mismos. Hay una posibilidad de pretender ser creyente, de pretender ser oidor de la palabra, pero si solamente el oyente se queda en ser oidor, se engaña a sí mismo. Lo que Santiago está diciendo y de alguna manera conectando con todas las ideas que él ha estado desarrollando hasta el momento en su carta, es que los que se engañan a sí mismos son los que creen que solamente con el asistir a una predicación o solamente con leer la escritura o solamente con el poner la aplicación de que el teléfono me lea la Biblia, que esos únicamente me va a llevar hacia la madurez, hacia la perfección, hacia la bienaventuranza. Y está diciendo, no, eso sería engañarnos a nosotros mismos. Creer de esa manera sería engañarnos a nosotros mismos, porque no funciona de esa manera. Y por eso pone el ejemplo del espejo, porque el ejemplo del espejo ilustra la verdad. Alguien que creer que al verse al espejo, el espejo lo va a maquillar y lo va a peinar, se estaría engañando a sí mismo. El espejo no va a hacer el trabajo ni de peinarlo, ni de arreglarlo, ni de maquillarlo. El espejo solamente le va a mostrar su condición y frente al espejo él necesita tomar acción porque no es algo mágico que viendo el espejo ya aquello que necesitaba ser arreglado si hubiese arreglado. Es lo mismo, de alguna manera esto está tratando de decir Santiago. Alguien que cree que con asistir a la iglesia, que con oír un mensaje en YouTube o que el unirse a una conexión es suficiente, se estaría engañando a sí mismo porque eso es necesario, pero no es el todo. Es necesario oír, es necesario sentarnos a escuchar la palabra, es necesario leerla, es útil, es beneficioso aprovechar las aplicaciones que ahora existen, que nos pueden leer la palabra. Eso es importante, pero no es suficiente. Se requiere una respuesta a esa escucha de la palabra. Entonces, él sigue diciendo, por eso él empieza diciendo, sean hacedores. Y algo interesante es que la palabra sean es la palabra en el griego, en la concordancia Strong 1096, ginomai, que más que ser significa llegar a ser. Lo que podríamos leer es lleguen a ser hacedores y llegar a ser es experimentar un cambio, es entrar en una nueva condición, es convertirse en algo diferente de lo que soy. El punto es que no somos por naturaleza hacedores y obedecedores de la palabra. Es algo que tenemos que esforzarnos en hacer. Eso nos lleva a oír un eco en las palabras de Jesús que nos aclara que están los que oyen sus palabras, que son sus discípulos, pero que dentro de esos que oyen su palabra y que se sientan a oírlo, no todos necesariamente se convierten en hacedores. Empecemos leyendo Mateo 7:24.
Cualquiera, pues, que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que oye mis palabras y las hace o y las pone en práctica. No todos los que oyen las palabras las ponen en práctica, como lo vamos a ver más adelante. Un pasaje paralelo a este es Lucas 6, 46 al 48, donde de manera interesante Jesús introduce un sermón similar diciendo: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Pero todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, lo compararé semejante a un hombre que al edificar su casa, bueno, la funda sobre la roca. El punto es de que Jesús habla de venir a Él, de oír sus palabras y de ponerlas en práctica. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Podemos llegar a Jesús, podemos oír las palabras de Jesús, podemos oír la voz del Espíritu dentro de nosotros, la voz de la palabra que es Cristo, que ha sido implantada en nosotros. Está hablando a creyentes, pero aún como creyentes podemos caer en el error de, habiendo oído a Dios, no poner en prácticas sus palabras. Vayamos a Lucas capítulo 11 y verso 28. Lucas 11, 28. Jesús respondió: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Una mujer le había dicho: dichosa la que te dio a luz, la que te dio a mamar, y él dice: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Él no está disminuyendo la obediencia de su madre. Él está llamando a todos a imitar el ejemplo de una mujer que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Y está llamando a que la dicha no está en haber sido o no esa mujer, sino en oír y obedecer la palabra. Leamos ahora Juan capítulo 13, 16 y 17. Evangelio de En ver- Juan 13, 16 y 17. en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices y si lo practican. Serán felices si lo practican. El llamado a la humildad no es un llamado fácil, pero si lo practicamos, habrá felicidad, habrá gozo, habrá alegría. Entonces hay un llamado a poner en práctica. Y no solamente es un eco de las palabras de Jesús, sino que también vemos una confirmación en el discurso teológico de Pablo a los romanos, como él establece la importancia de la obediencia. Vayamos a el libro de Romanos, capítulo 2 y verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces Pablo está hablando, obviamente, después va a presentar la verdad de la justificación por la fe, pero cuando él está hablando de la justicia en el mismo sentido que la habla Santiago, como la justicia que Dios requiere, la justicia que Dios requiere es no solamente el oír la ley, sino el obedecer la ley. A los que Dios considera justos es a los que obedecen la ley. Entonces, de alguna manera aquí Pablo está explicando que cuando alguien es llamado justo en el Antiguo Testamento es porque está actuando en obediencia, está buscando obedecer la ley del Señor. Entonces viene Santiago y dice: sean hacedores de la palabra, o sea, lleguen a ser personas que no solamente oyen a Jesús, que no solamente oyen las palabras de Jesús, sino que también las ponen en práctica, que siguen el ejemplo de Jesús. Y dice: y no solamente oidores. La palabra, el término oidores, se refería obviamente primera y principalmente a aquellos que obviamente llegaban a la sinagoga a sentarse y oían la lectura de la ley. Era un oidor, era un oyente. Debemos recordar que en ese tiempo no todos podían consultar su propia Biblia.
Todos, la mayoría, no tenían acceso a los escritos, no tenían acceso a los pergaminos, no tenían acceso a los rollos, tenían que ir a oír la lectura del rabino, y en la iglesia primitiva es igual. De alguna manera los maestros exponían, leían las escrituras. Pablo le dice a Timoteo, dedícate a la lectura. Y obviamente se está refiriendo a la lectura pública de las escrituras frente a sus oyentes. Y entonces, Santiago, obviamente todos somos llamados a ser oidores, y oidor hoy también sería ser un lector, ser un estudioso, ser alguien que medita, pues nosotros ya la podemos leer por nosotros mismos. Pero lo interesante es que ser solamente oidores sería engañarse a ustedes mismos. Lo que Santiago está diciendo es que no se dan cuenta de que cuando solo oyen la palabra, pero no buscan cómo aplicarla, cómo obedecerla, cómo buscar un cambio en su comportamiento después de oírla, se están defraudando a sí mismos, porque se están alejando del camino que conduce hacia la madurez. Porque en ese camino que conduce a la perfección, la única manera de avanzar es obedeciendo la palabra. Santiago quiere que entendamos que lo que Dios quiere de nosotros, nuestra madurez, está ligado a su palabra, y obedecer su palabra es también avanzar hacia la madurez. Lo interesante es que lo que Dios quiere de nosotros es también el anhelo más profundo de nuestros corazones. El anhelo más profundo de nuestros corazones es nuestro bienestar, nuestra bienaventuranza, nuestra felicidad, y esa felicidad está en obedecer la palabra de Dios, en avanzar hacia la madurez. Entonces, cuando somos solo oidores y no hacedores, nos estamos saboteando a nosotros mismos, nos estamos alejando de aquello que en realidad anhelamos. Verso 23. Porque si alguien es oidor de la palabra, y aquí oidor obviamente no solo es el que oye la lectura de los libros sagrados, sino el que oye la palabra de verdad, el que oye la voz de Dios, y el que oye la persona de Cristo detrás de la letra de la ley, el que lo oye desde su espíritu conectado con la palabra que viene de fuera. Si alguien es oidor de la palabra, si alguien tiene la capacidad de oír a Dios, eso es algo interesante, porque Jesús dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y de alguna manera, tener oídos es tener la capacidad de comprender la palabra, pero de alguna manera, Santiago está diciendo algo serio, porque está diciendo que un creyente puede tener la capacidad de comprender y aún así no obedecer. Y dice, si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, e inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Obviamente pudo ver que no se había peinado, que no se había arreglado, que había algo que resolver y no lo resolvió. Quiero que aquí vayamos a Mateo 7, 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Interesante que Jesús dice que hay gente que puede oír sus palabras. No está hablando de alguien que no puede oír, está hablando de alguien que puede oír y que oye sus palabras, que tiene oídos para oír y oye sus palabras, pero no las pone en práctica. Santiago está usando un ejemplo diferente, pero que de alguna manera es la misma verdad. Alguien se vio en el espejo, vio cosas que había que reparar, pero en lugar de quedarse frente al espejo y repararlas, decidió seguir y olvidarse de aquello que necesitaba cambiar. Estamos hablando de alguien que tuvo conciencia en un momento de sí mismo, de su pecaminosidad, de su pecado, de algún pecado en específico, pero que inmediatamente se olvidó de que tenía que echar fuera ese pecado.
que no respondió en arrepentimiento, que no respondió en busca de ayuda, de consejo, de cambio, se vio, se fue y se olvidó. El haber oído a Cristo no le aportó nada en lo que respecta al verdadero propósito de la palabra. Y sigue diciendo el verso 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera o permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Miren, hermanos, de alguna manera tenemos que pensar en qué significa ver en un espejo, qué significa construir. O sea, el objetivo, por ejemplo, de una revisión mecánica en un vehículo cualquiera que sea o en una máquina cualquiera que sea, el objetivo no es en sí mismo la revisión. El objetivo está en poder reparar aquello que está fallando en el equipo. Al igual, el objetivo de un diagnóstico médico no es solamente ver cómo está un órgano internamente, sino que el ver cómo está un órgano internamente es un paso necesario para determinar el tratamiento adecuado para la recuperación de la salud del paciente. O sea, son cosas que se hacen porque hay fallos. Santiago quiere que aprendamos a vernos desde la realidad de que aún no somos perfectos. Y de alguna manera lo que está diciendo es que debemos ver atentamente la ley perfecta. O sea, lo que él está diciendo es, tú como ser imperfecto tienes que ver a Cristo, al Logos, al Nomos perfecto. Y es interesante porque Santiago hace una continuidad entre Cristo como palabra de verdad que nos hizo nacer de nuevo, como palabra implantada que fue sembrada en nuestros corazones, como ley perfecta y como ley de la libertad. Y más adelante la vamos a ver como la ley real, como la palabra que gobierna, como el Cristo Rey que gobierna, pero lo está mostrando desde la perspectiva que se da a conocer, que da a conocer la verdad, que da a conocer a Dios. Usted conoce a alguien por medio de su palabra, por medio de su voz, por medio de sus conversaciones. Cuando Juan escribe y la palabra se hizo carne, o sea, Dios habló por medio de Cristo. Y de alguna manera, Santiago aquí nos está llamando la atención a que Dios está hablando y Dios está hablando desde su perfección, Dios está hablando desde su libertad y desde alguna manera desde ese anhelo de atraernos a la perfección, de atraernos a la libertad. Entonces hay dos opciones, podemos oír y de alguna manera ver un diagnóstico, ver que está fallando y olvidarnos o permanecer viéndonos delante de Él, permanecer, perseverar, y de alguna manera el perseverar, Él lo llama luego un hacedor eficaz, porque contrasta el oidor olvidadizo con el que ve y recibió el diagnóstico, pero no hizo nada, y con el que se quedó viendo y de alguna manera eso lo llevó a hacer cambios. Eso lo llevó a ser conformado a la imagen de Cristo. Es interesante porque Pablo en otro pasaje habla de que vemos como en un espejo la gloria de Dios y somos transformados en su misma imagen. Y de alguna manera podríamos sumar las ideas de que no es lo mismo ver y olvidarse y seguir que ver y quedarse viendo y seguir observando, despertándose un clamor y una acción que produce una transformación en Dios. Es Dios el que nos transforma, pero de alguna manera hay un llamado a mirar atentamente, a detenernos y mirar atentamente. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren. Esa palabra consideren, la misma palabra que Santiago usa en decir miren atentamente. Consideren, se puede traducir también contemplen a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe.
Hermanos, es un llamado a ver a Cristo, hay un llamado a contemplar a Cristo. Y de alguna manera es interesante porque Santiago está conectando el hacer hacedor con el contemplar a Cristo, con el contemplar a Cristo, a quien él califica, y obviamente Cristo y la palabra son uno solo, porque Cristo es el Logos y Cristo se revela en la palabra, y ver a Cristo es verlo a través de la palabra, y leer la palabra es de alguna manera descubrir al Cristo que se revela en las Escrituras. Entonces no podemos separar las Escrituras de Cristo. De alguna manera la parte viva de las Escrituras nos llevan a ver a Cristo, y el Cristo mismo no se va a revelar aisladamente a las Escrituras que él mismo ha inspirado para darse a conocer. Pero de alguna manera contemplar a Cristo es contemplar la persona gloriosa de nuestro Salvador, que se revela a través de la Escritura. Y Santiago aquí está cambiando el oír por el ver, obviamente por el ejemplo del espejo, pero también por el ejemplo, por la necesidad de contemplar, por la necesidad de ver, de compararnos con él, de recibir la gracia que viene de él, de llegar ante él como nuestro Señor, como nuestro ejemplo, como nuestro sumo sacerdote, como el que nos transforma. Entonces, algo maravilloso cuando vemos como Pablo dice, como Santiago dice, pero el que mira atentamente la ley de la libertad, que ese es el hacedor eficaz, hay una conexión entre ver, oír, ver y ser transformado. Por eso Juan dice, los que hemos oído, los que hemos visto, los que hemos palpado tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Y nosotros lo oímos, lo vimos y nos transformó. Esa es la idea. Entonces hay como un crecimiento en oír, contemplar y ser un hacedor eficaz. Y persevera, y de alguna manera el persevera no se olvida del cambio que necesita, no se olvida de la acción que tiene que tomar. Conlleva la idea de seguir a Cristo, de perseverar siguiendo a Cristo, corriendo a la carrera con los ojos puestos en él. Ese es un hacedor eficaz. ¿Y qué va a pasar con el hacedor eficaz? Dice, por ser hacedor eficaz, será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, es el contemplar a Cristo el que nos lleva a la transformación y lo que nos lleva a la bienaventuranza, a la felicidad, a la madurez, al bienestar verdadero. El llamado que Santiago nos está haciendo es que la palabra de Dios afecte de tal manera nuestra vida, que afecte nuestro actuar, que afecte nuestro comportamiento, que afecte nuestro estilo de vida, que afecte y transforme nuestra manera de ver la vida. De alguna manera, los que estudian la cosmovisión dicen que el hombre el comportamiento se basa en los valores y los valores se basan en las convicciones más profundas. Un cambio en el comportamiento se va a dar por un cambio en las convicciones más profundas, y el cambio en las convicciones más profundas se va a dar por contemplar a Cristo. Entonces no es tan fácil solamente cambiar mi manera de vivir si no hay un cambio que sucede en mi interior, que se da por la revelación de quedarme contemplando a Cristo, habiéndolo oído. Eso es algo muy, muy interesante. Y luego viene Santiago y va a tocar una aplicación de esto, y de alguna manera que sería también el desarrollo de lo que es ser tardo para hablar. Verso 26 dice, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Aquí Santiago está oyendo personas a su alrededor que les gusta hablar mucho y que les gusta mostrar con sus muchas palabras que conocen la escritura, que entienden lo que Dios dice, que han comprendido las verdades, que han estudiado teología, que se creen
que tienen una religión. Es interesante porque se considera, se cree, se podría traducir como tiene una buena opinión de sí mismo. Y vamos a leer 3 pasajes que nos muestran el significado de este considerarse. Vayamos a 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. La misma palabra. Si alguien se cree religioso, Pablo dice, si alguien se cree sabio, hermanos, creernos sabios, creernos espirituales, creer que tenemos una buena relación con Dios es engañarnos a nosotros mismos. Y el consejo es, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Vayamos a Mateo 6:7. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Piensan, creen, es la misma palabra, se imaginan que serán oídos por su palabrería. O sea, hay una religión basada en falsas creencias, en imaginaciones. Vayamos a Juan 5:39 y 40. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La misma palabra ahí se traduce, esperan, piensan, creen encontrar en ellas la vida eterna. Y no. Lo que van a encontrar en ellas es un testimonio de mí, pero solo viniendo a mí van a encontrar vida eterna. Ahora, aquí Jesús le está hablando a no creyentes, pero aquí Santiago le está hablando a creyentes. Y les está diciendo, dentro de los creyentes hay algunos que se creen religiosos. Y de alguna manera es importante, hermanos, entender que la palabra religioso del griego treskos se entendía en esa época como una persona que tenía una relación con Dios, como una persona piadosa. Hoy la palabra ha cambiado un poco de significado. Entonces nos podríamos imaginar a alguien diciendo, ay, yo tengo una relación cercana con Dios. Dios a mí me habla, Dios a mí me usa. Yo conozco personas así, que su lenguaje es de decir, ay, está orando y Dios me mostró y Dios aquí, todo. Y yo no estoy diciendo que Dios no pueda hacer lo que ellos dicen, pero de alguna manera su lenguaje muestra que ellos se creen que tienen una relación cercana con Dios. Se creen piadosos, se creen espirituales. Pero viene Santiago y dice, lo que pasa con este hombre es que tiene un problema, pero no refrena su lengua. No es tardo para hablar. Al contrario, es pronto para jactarse, para juzgar, para opinar. Es pronto para decir, yo tengo una relación con Dios. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. Y aquí es importante recordar, por ejemplo, el Proverbios 17:27 dice, el que retiene sus palabras tiene conocimiento y el de espíritu sereno es hombre entendido. Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Entonces, Santiago nos está mostrando el ejemplo de alguien que cree tener una relación con Dios, pero no refrena su lengua y dice, sino que engaña su propio corazón. La religión del tal es vana. Y es interesante porque lo que Santiago está diciendo es que engaña su corazón el que cree conocer a Dios suficiente porque tiene alguna percepción espiritual o porque tiene un conocimiento doctrinal que ha adquirir o porque ha estudiado teología o porque ha dedicado mucho tiempo a las verdades de las escrituras, pero eso solo le ha producido el ser pronto para hablar. Pero no hay acciones que acompañan de alguna manera ese estudio o ese sentir o ese lenguaje. Su religión es vana. Y es muy fuerte porque la palabra vana es usada muchas veces en la escritura para hablar de la idolatría. Pablo les dice, dejen las cosas vanas
por decir dejen de adorar ídolos que no son dioses. Zacarías 2:10, por ejemplo, dice los terafines, los falsos dioses hablan iniquidad, los adivinos ven visiones mentirosas, cuentan sueños falsos, dan consuelo en vano. Jeremías 2:5 habla Dios por medio de Jeremías que hallaron sus padres en mí para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano, hablando de los ídolos y se hicieran vanos. Entonces, Santiago está diciendo un creyente que solo se jacta de su relación con Dios, pero que no es pronto para obedecer a Dios, es en realidad igual que un pagano idólatra. Su religión no produce cambios, no produce transformación, ni en él mismo, ni en con lo que está. O sea, los está comparando con personas cuyos ritos no sirven para nada. Y termina Santiago diciendo, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre, y de alguna manera el sentido de esta expresión es una religión completamente agradable, completamente pura para nuestro Padre, es lo que sigue. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Es importante aclarar que Santiago aquí no está siendo exhaustivo, pero de alguna manera está mostrando dos cosas que son evidencias en la vida de un cristiano: el amor al prójimo y el rechazo por el pecado. O sea, son dos cosas, de alguna manera, manifestaciones de que alguien está realmente contemplando a Cristo. Y es porque lo está manifestando. Y la principal foto de Cristo fue su amor por el prójimo y su rechazo por el pecado, su rechazo por el engaño del sistema del mundo. Parner comenta sobre este verso, Santiago cambia el concepto de las asociaciones al culto y usa un término griego que se usaba para referirse a las observancias religiosas ceremoniales, y él lo deja de aplicar a esas observancias religiosas ceremoniales y lo aplica a la ética práctica. O sea, Santiago está diciendo, señores, estamos en el nuevo pacto. Ya el nuevo pacto ya no se trata de que el religioso es el que guarda muy bien sus observancias religiosas ceremoniales, sino que aquí, ya en el nuevo pacto, la relación con Dios se evidencia en la imitación a Cristo, de alguna manera en el reflejo de Cristo, en la demostración de que el Logos, el Cristo implantado en nosotros, está dando fruto. De alguna manera es un llamado a dar fruto. Y el enfoque de Santiago prácticamente es que los hechos hablan más que las palabras. La relación con Dios no es algo de lo que se habla, dice Santiago. Es algo que se demuestra cuando manifestamos amor a los más necesitados, así como cuando rechazamos lo que Dios rechaza del mundo. Hay que entender que Santiago está poniendo un ejemplo, pero de alguna manera tenemos que enfocarnos en la idea que está debajo de las palabras. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones es el primer ejemplo que Santiago pone. Y de alguna manera aquí tenemos que recordar, número uno, que Dios dio muchas leyes sobre el cuidado de las viudas y los huérfanos, y los profetas atacaron mucho la injusticia social y la opresión precisamente al pobre, a la viuda y al huérfano. También tenemos que recordar que en la época en que Jesús y Santiago vivieron, de alguna manera, que era una sociedad diferente donde no había compasión, porque la compasión surgió. O sea, tenemos que pensar en un mundo donde no hay hospitales, donde no hay ONGs, donde no hay ministerios de justicia, donde no hay habitaciones municipales para los habitantes de calle, donde no hay ONGs, donde no hay nada de todas las instituciones de caridad que existen en el mundo de hoy, donde realmente estas personas estaban condenadas a la muerte prácticamente, porque no existía todo lo que hoy existe en nuestro mundo, que existe, por cierto, por causa del cristianismo. Pero de alguna manera tenemos que también recordar que la palabra visitar aplica tanto para pasar tiempo con las personas
en la medida que proveemos para sus necesidades y de alguna manera implica tanto presencia como acciones tangibles, al igual que cuando Dios visitó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Lucas 1:68 dice, bendito el Señor Dios que ha visitado y redimido a su pueblo, hablando de la venida de Jesús. Jesús no solamente vino, murió también por nosotros. Lucas 7:15 y 16 nos relata de cuando Jesús vio pasar a la viuda de Naín con su hijo muerto y de alguna manera se acercó y lo resucitó. ¿Y cuál fue la expresión del pueblo? Dice que glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Porque le dio palabra a la viuda? No, porque le resucitó al hijo. O sea, hubo una acción tangible acompañando el consuelo que le estaba dando a la viuda. Tenemos que recordar que Dios se presenta en el Salmo 68:5 como padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Si yo tengo una relación con Dios, yo me voy a parecer a Dios. Y si Dios cuida de los huérfanos y defiende a las viudas, yo voy a hacer acciones que demuestren que tengo una relación con Dios. Ahora, no quiere decir Santiago y no quiere decir para nosotros hoy que hoy nosotros tenemos que ir a buscar a las viudas y a los huérfanos, porque hoy la situación es diferente. Hoy hay viudas que están muy bien económicamente y que no necesariamente están pasando tribulación. Hoy hay huérfanos que de alguna manera están siendo atendidos por muy buenos orfanatos o que tienen padres adoptivos o bueno, la situación es diferente. Pero el punto es de que seguimos viviendo en un mundo donde sigue habiendo población vulnerable, donde sigue habiendo necesidad en personas de ser amadas, de ser visitadas, de ser ayudadas. Vean que dice visitar en sus aflicciones. La palabra aflicciones nos ayuda a aterrizar y a decir, está hablando de gente que está sufriendo y está hablando de sufrir con ellos o de estar con ellos aliviando su sufrimiento. Hermanos, ¿cuál será hoy la población que naturalmente vive con más aflicción? Yo quisiera tener la respuesta, pero no necesariamente la tengo. Y la segunda pregunta sería, si pudiéramos identificar esa población, ¿cuál será la mejor manera de ayudarlos? Yo le digo algo, la mejor manera de ayudar a los afligidos no necesariamente es darles dinero. A veces es más fácil dar algo económico y muchas veces está lejos de disminuir su aflicción. Hay un autor que escribió un libro llamado Caridad Tóxica, donde él explica que hay ciertos momentos donde darle de alguna manera solo comida o bebida a la gente que está en escasos recursos es hacerles un daño porque es de alguna manera condenarlos a permanecer en su estado. Es mucho más difícil, mucho más desafiante y requiere mucho más esfuerzo acompañar a alguien en su proceso de recuperación, de restauración del dolor, de recuperación del trauma, de, qué sé yo, de sanar aquellas cosas que le han hecho tal vez más vulnerable, más aislado, más apartado de la sociedad. Y tenemos que pensar en eso. Tener una relación con Dios nos va a llevar a amar al prójimo. Pero también dice guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, la realidad que vivimos es que mientras la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos quiere limpiar, el mundo quiere mancharnos, quiere contaminarnos y quiere despojarnos de la santidad. Obviamente, para Santiago, el término mundo se refiere a esta disposición generalizada del ser humano y el potencial para oponerse a Dios y para oponerse a las leyes de Dios. Aquí claramente guardarse sin mancha del mundo no se refiere a, o sea, Santiago no está hablando de las observancias rituales, de los lavamientos, de todas esas cosas, porque Cristo nos lavó con su sangre, sino hace referencia a esa necesidad de la cual Pablo, el escritor de los Hebreos y todos los demás libros hablan también de despojarnos de esas cosas tan comunes en el mundo contrarias a Dios: venganza, celos, orgullo, egoísmo, búsqueda de placer personal, búsqueda de satisfacción inmediata, búsqueda de fama, búsqueda de poder.
De eso es de lo que nos tenemos que guardar. De eso es de los que nos tenemos que despojar. Un oidor y un hacedor de la palabra va a sentir la necesidad de expresar y de compartir el amor de Dios. Pero el punto de Santiago es que una relación con Dios real se va a demostrar en imitar un Dios que se acerca, que ama a los humildes, a los necesitados y que también aborrece el orgullo, la inmundicia, el pecado. La verdadera religión es una relación con Dios que me lleva a relacionarme con los demás en amor, que me lleva a parecerme a Dios, a Cristo, cada día más, en mis palabras, pero también en mis acciones. Como preguntas de reflexión, después de que lees la Biblia o de que escuchas una predicación, ¿con qué frecuencia anotas y le das seguimiento a algo que debes de cambiar en tu estilo de vida? Cuando la palabra viene como luz y alumbra las tinieblas que hay en tu corazón, te lleva a contemplar más a Cristo, te lleva a ver que en Él está la luz que puede expulsar esas tinieblas y te lleva a obedecerle, a rendirte, a clamar por su gracia y su ayuda. Otra pregunta, ¿se parece tu vida religiosa a la vida de los idólatras cuya religión es vana? Porque cumples con una serie de agenda cristiana, pero en realidad te estás engañando a ti mismo, porque no estás creciendo en una relación real con Dios. ¿Cómo sabes si tu relación con Dios es real? Porque el amor de Dios crece en tu corazón. Entonces la pregunta es, ¿está creciendo el amor hacia los demás en tu corazón? Y está creciendo el rechazo hacia aquello que desafía y que deshonra la santidad de Dios. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido el que oye tus palabras y no las pone en práctica. Hemos sido el hombre imprudente que ha hecho acciones fundadas en la arena y no en la roca. Hemos sido el que se ha visto en un espejo y ha seguido de largo y no se ha detenido a ver tu gloria y no se ha detenido a reparar aquellas cosas que necesitan ser reparadas. Hoy suplicamos tu ayuda, tu gracia, tu misericordia. Señor, queremos crecer en el mirar atentamente tu perfección, en el contemplarte a ti como palabra de verdad, como palabra implantada, como ley perfecta, como ley de la libertad, para convertirnos en hacedores eficaces, para no decir, sino demostrar que tenemos una relación contigo. Anhelamos, Señor, crecer en nuestra relación contigo, en recibir con mansedumbre tu palabra que ha sido implantada en nuestros corazones y que es poderosa para salvar nuestras almas. Sigue salvando, Señor, nuestras convicciones, nuestros valores, nuestros pensamientos, emociones y acciones, porque anhelamos ser bienaventurados en todo lo que hacemos. A ti sea la gloria, el honor y la alabanza por siempre. Amén.